Señores estudiantes, vamos a comenzar la clase. Antes que nada, quisiera decirles que pueden bajarse del Moodle. A ver, les voy a mostrar. Vamos a compartir. Ok, acá van a encontrar donde dice Banco Ejercicios Programa. Ejercicio 1. Pueden bajarse este documento en Word donde hay una serie de ejercicios que pueden ir haciendo o con el auxiliar, ¿sí? Para poder entonces ejercitarse. Ok, señores. Entonces, vamos a finalizar hoy día las instrucciones aritméticas. Estamos viendo la instrucción de multiplicación y luego veremos a continuación la instrucción de división. Ok. Entonces vamos a comenzar a hacer un breve repaso de las instrucciones de multiplicación. Ok. Bien. Y primero veremos los formatos. Acá lo tenemos. Ok. Entonces estos son los formatos que tenemos que usar con la multiplicación. Hay 4 formatos a nivel de byte, de word, doble o quad word. No se olviden que es obligatorio que uno de los operandos se encuentre en el registro A. Bueno, y de acuerdo al tamaño del registro, obviamente. El segundo operando, hemos dicho, tenemos libertad, debe ser del mismo tamaño, puede estar en un registro o también en memoria. Ahora, ¿dónde nos devuelve el procesador el resultado del producto? Bueno, en AX, y sobre todo acá hay que tener cuidado porque el producto aparece en 2 registros diferentes, ¿sí? AXDX, AXGDX, RAX, RDX. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? Ok. Bien, la clase pasada vimos algunos ejemplos. Quiero acordarles que cada semana ustedes tienen una carpeta donde les he dejado una serie de programas, ¿sí? En fuente y en ejecutable. Entonces, donde ustedes pueden bajarlo y ejercitarse, ¿sí? Ok. A ver, veamos, por ejemplo, una multiplicación de 8 bits. Hemos dicho, por ejemplo, quiero hacer un programa para multiplicar 100 por 250. Obviamente, vamos a usar 8 bits, el primer formato, este de acá. Ok, entonces es bien sencillo. El primero operando cualquiera de los dos, ya que la multiplicación es conmutativa, lo tenemos que copiar al registro AL. Eso es obligatorio. El segundo, dijimos, tenemos libertad. En este caso, el registro BL. Esto está en modo inmediato. Y luego basta decirle mul el segundo operando que está en BL, porque el primero no es necesario decirle más nada acá, no hay una coma L, porque está implícito que está en AL. El producto lo hemos encontrado en AX. No se olviden que el producto es del doble del tamaño de los operandos, ¿no? Este está a nivel de byte, y el producto está a nivel de word. ¿Alguna pregunta? Ok.
Para la multiplicación con signo, el formato es el mismo, lo que varía obviamente es el memónico. En este caso, vamos a usar IMUL. Estamos multiplicando, por ejemplo, menos 66 por menos 1. ¿Ok? Bien, el formato es el mismo, entonces un operando en AL, el segundo acá, por ejemplo, DL. Acá había escogido BL, acá DL, por ejemplo. Okay. Y no se olviden IMUL. Bien, y el producto, igual que antes, lo vamos a encontrar en el registro X. Otra posibilidad, fíjense que con dos instrucciones puedo realizar una multiplicación. Vamos a multiplicar estos dos operandos. He definido dos variables A y B, cuyo contenido vamos a multiplicar. Están definidos a nivel de byte. Ok. Entonces, copiamos el primer operando, uno de los operandos en AL. Esto hemos dicho es obligatorio. Y el segundo operando, en este caso, está en memoria. Hemos dicho que el segundo operando, este de acá, puede ser un registro o memoria. Bueno, y acá tienen entonces un ejemplo. Entonces va a multiplicar lo que hay en AL, va a ir a memoria, toma el contenido de la variable E. Cuidado acá, hay que indicarle el tamaño. En este caso, que para multiplicar me tome solamente un byte. Okay. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Y así sucesivamente, señores. Por ejemplo, en este caso vamos a multiplicar números más grandes que caben en un Word y por lo tanto vamos a usar el segundo formato. Okay. Vamos a usar este formato donde los operandos están a nivel de Word, pero cuidado, acá dijimos que el producto lo vamos a encontrar en dos registros diferentes, la parte baja en AX y la parte alta en AX. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Vamos a multiplicar estos dos números que están a nivel de Word. Obviamente estos no caben en un byte, que vamos a usar entonces el formato a nivel de Word. Bueno, y acá lo tenemos entonces. El primero obligatorio en AX, primero operando. El segundo lo voy a copiar a cualquier otro registro CX y MUL. Ahora, ¿dónde aparece el resultado? La parte baja en AX y la parte alta en DX, dijimos. ¿Sí? En la parte baja, que es esta de acá, lo vamos a encontrar en AX. Y esta parte lo vamos a encontrar en DX. Ahora, yo puedo almacenar el resultado del producto, ¿sí? En una variable en memoria. Okay. Producto 1. Que obviamente tiene que estar a nivel de doble, ¿no es cierto? Porque el producto es del doble del tamaño de los operandos, ¿no? Si esto es 16, 16, 32. Bien, eso es todo. Entonces, mul CX. Okay. Y entonces, cuidado acá. Si quiero almacenar en la variable producto 1, primero almaceno la parte baja, que justamente está en AX. ¿Por qué la parte baja? Porque en memoria tiene que estar en Little Endian. Y luego en DX está el otro pedazo, la parte alta del producto. Cuidado acá, tienen que desplazarse obviamente de 2 bytes, ¿no? Porque AX ocupa 2 bytes, ¿no? Bueno, y así sucesivamente
En el formato de 32, EAX, SX, multiplicamos SX, donde encontramos el resultado. En EAX la parte baja y en EDX la parte alta. El patrón es el mismo, cambia el tamaño de los registros. También puedo almacenarlo, cuidado acá sí, más 4. ¿Por qué? Porque EAX ocupa 4 bytes, ¿no es cierto? 32 bits. Y por último, la multiplicación más grande que podemos hacer con nuestros procesadores actuales son un operando de 64, el segundo en este registro y lo mismo de antes, mul, donde encontramos el producto que va a ser de 128, en EAX la parte baja y en RDX la parte alta. Lo puedo almacenar en memoria y acá obviamente me voy a desplazar de 8. ¿Alguna pregunta o duda de lo que ya habíamos visto esto? ¿No? Bueno, entonces, habíamos visto que también IMUL tiene 3 formatos. 3 formatos. Tres formatos que se llaman de 1, 2 y 3 operandos. El formato de un operando es el que acabamos de ver y existen otros 2 formatos, el de 2 y 3 operandos. El formato de 2 operandos, estos formatos son bien sencillos, con una sola línea, una sola instrucción, yo puedo multiplicar 2 números. Acá tenemos las 3 posibilidades. Por ejemplo, puedo multiplicar el contenido del registro EBX por un inmediato. Bueno, esto ya sabemos, este es el fuente, multiplicamos y el resultado se almacena en el destino que es EBX. Otra posibilidad, este operando lo vamos a tomar de la memoria de la variable X y lo vamos a multiplicar por el contenido de ese X. El resultado queda en el destino, por supuesto. Y el tercer caso es registro. Vamos a multiplicar el contenido de EDX por EBX y el resultado queda en EDX. ¿Sí? Ahora cuidado a las restricciones. El destino donde vamos a encontrar el producto tiene que ser solamente un registro, no puede ser memoria. Ahora, pueden ustedes, como en este caso, tomar cualquier registro. No es necesario que sea el registro A. ¿Ok? Entonces, el destino siempre debe ser un registro de 16, 32, 64. No puede ser memoria. Otra cosa es que no puedo multiplicar registros de 8 bits con este formato. Solamente de 16, 32. Este sería el caso de 32. EBX, un registro de 32. ¿Ok? O 64. Ahora, cuidado. Hay un problema con estos formatos. Y es que, cuidado, el producto, en este caso, no va a ser de 64, sino de 32. O sea que si el producto sobrepasa ese tamaño, va a haber un truncamiento, por supuesto, y solamente obtenemos los 32 bits de la parte baja. El de 3 operando, 1, 2, 3. Solamente tengo estas 2 posibilidades. Este solamente puede ser inmediato, el operando de la derecha, y acá puede ser o memoria o registro.
¿Cómo trabaja esto? Multiplico el contenido de la variable x por 100 y el resultado queda en ese x. Acá multiplico el contenido de R10 por 50 y el resultado queda en el destino, que es el registro R10. Igual que antes, las restricciones son las mismas. ¿Okay? Y cuidado el truncamiento. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a usar el formato de 2 operandos. ¿Cómo trabaja esto? El contenido de EAX, que es este de acá, lo multiplico por 100. En C++ sería esto de acá. Y el resultado queda en X. Cuidado que acá solamente el resultado va a ser de 32. Segundo caso, hemos dicho, puede ser una variable de memoria que multiplicamos, y el tercer caso, registro. Por ejemplo, un ejemplo de 3 operandos, tenemos estos dos casos. Voy a multiplicar X. Ok. X por 100. Y el resultado en cualquier registro, ¿sí? En este caso es de X. Hemos dicho que acá no puede ser memoria, ¿no? Okay. Acá el contenido de EBX, que es 30 en este caso, lo multiplicamos por 50 y el resultado queda en EBX. Acá tenemos un caso extremo. Bien, voy a copiar en estos dos registros estos valores, que de paso es el entero más grande positivo que puedo almacenar en 32 bits. ¿Sí? Entonces, si yo le digo imul, ¿ok? Estaríamos en este caso registro, igual. Bien, si tomamos una calculadora, hacemos el producto, en decimal sería todo esto, en hexa sería esto de acá, pero obviamente acá si contamos son 8 dígitos. Solamente en EDI yo voy a encontrar este valor. ¿Okay? Pero este valor no lo va a poder almacenar. Entonces, cuidado, el resultado no es correcto. ¿Okay? Porque nos hemos sobrepasado. Si yo utilizaría el formato de un operando, las cosas irían bien. ¿Por qué? Estaría usando este formato y voy a encontrar en EAX la parte baja y en EDX la parte alta. Acá solamente estoy encontrando la parte baja del producto. Esto no lo puedo obtener. Bien, acá otro ejemplo. Entonces, cuidado de no sobrepasar el rango. Si los números son... Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Al hacer eso, cuando ocurre eso, ¿no levanta la bandera de overflow? No, a ver, les he dicho, sí. Vamos a ver una cosita, señores. En el caso de la multiplicación y división, ok, señores, sí, no voy a entrar en detalle de las banderas. En realidad no se preocupen ustedes, sí, de las banderas. Sí, porque tienen otra connotación las banderas. Solamente son válidas estas dos, pero tienen otro significado. Entonces no quisiera, digamos, complicarles más. Entonces, no vamos a ver cómo quedan las banderas en la multiplicación. ¿De acuerdo?
Ok. De Ah, ya, todas perfecto. formas, Gracias. pueden verlo ustedes a ver si la bandera de overflow en ese caso es una buena pregunta. ¿Se pondría en 1 o no se pondría? ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, en el tercer caso, sencillísimo, tenemos un formato de 3 que hace. Toma el contenido de Bx, que es 20, lo multiplica por 3, acá lo tenemos, y el resultado lo almacena en EA. Cuidado acá, repito, este formato no significa que multiplica E por X, por E a X, por E de X por 3. Multiplica estos dos operandos y el resultado lo deja en EA. Bien, si tienen después para la próxima clase alguna pregunta, una vez que lo hayan visto mejor, entonces a disposición. Ahora vamos a pasar a la división, otro dolor peor de cabeza. La instrucción de división, por supuesto, hay dos, para enteros sin signo, div, muy fácil el memónico, y integer div, o sea, para enteros con signo. Ok, ¿qué dice la división? A diferencia de las aplicaciones suma, resto, multiplicación, genera dos resultados. Un cociente y un residuo o resto que también se llama. Acordándonos, tengo un dividendo. Acá tengo dividido un divisor. La división me produce un cociente y un residuo. Obviamente el dividendo debe ser más grande que el divisor. Si el divisor es n, el dividendo va a ser el doble, 2n. Y obviamente el cociente tiene el tamaño n y el residuo n. Bueno, esto lo sabemos desde el colegio. ¿Qué más? ¿Cuáles otros problemas? El divisor no puede tener el valor 0, porque tendríamos una división entre 0. Seguramente ustedes han tenido alguna experiencia en un programa con una división entre 0. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nunca han tenido un problema de división entre 0? Un error. Un error. ¿Qué pasa con el programa? Se detiene. Se detiene. Vamos a ver, aunque no es tema, se produce una excepción al sistema operativo. Okay. El sistema operativo tiene un handler, va a tratar de solucionar, pero obviamente no puede hacerlo, ¿no? Y el programa se va a detener. Ok, ¿qué más? La operación de división no es conmutativa, obviamente, a diferencia de la multiplicación, que sí lo es. A dividido B obviamente no es igual a B dividido A. Y cuarto punto, otro problema, la división puede generar un overflow. ¿Y qué es eso? ¿Un overflow en la división? Imposible. Obviamente que es imposible. ¿Qué significa que haya un overflow? Repito, la división no produce un overflow. Esto es debido a la arquitectura del procesador. Después lo vamos a ver en pocas palabras. Es que, por ejemplo, el cociente tiene que almacenarse en algún registro y a veces el cociente es demasiado grande para que quepa en ese registro. Y ahí se produce lo que se conoce como un overflow. Pero no es que la división, cuidado, produce un overflow. Bien, dicho eso, veamos entonces. Este libro se lo he dejado, señores. Ok.
Bien, igual que en la multiplicación, tenemos 4 formatos posibles. La división a nivel de byte, donde el divisor está a nivel de byte, a nivel de word, 16, doble word 32 y quad word 64. O sea que tenemos 4 posibilidades de acuerdo al tamaño del dividendo. Entonces, a ver, fijémonos, es parecido a la multiplicación. El dividendo tiene que estar en el registro A. Sí o sí. En este caso, en AX. Acuérdense que el dividendo, dijimos, es el doble de tamaño del divisor, es más grande para poder efectuar una división. Entonces, el dividendo debe estar en AX y esto es parecido a la multiplicación. Acá tenemos libertad, puede ser cualquier registro de 8 bits, un byte, o memoria. Ahora, cuidado con esto. ¿Dónde encontramos nosotros, sí, los dos resultados? El cociente en AL y el remainder, el residuo en AH. Así nos va a devolver el procesador el resultado. Ok, en el caso de Word, acá las cosas se complican. Fíjense que es exactamente lo contrario de la multiplicación. El dividendo tiene que estar desgraciadamente en 2 registros. La parte baja en AX y la parte alta en otro registro que es DX. Estos son los famosos problemas debido a la herencia. Ok. El divisor, bueno, tiene que estar en un registro o memoria de 16. ¿Y dónde encontramos el cociente? En 2 registros diferentes. Cociente en AX, residuo en DX. Bien, y el de doble y el de quad word sigue el mismo patrón, solamente que los registros obviamente son de 32, EDX, AX, EDX. Acá puede ser un registro de 32, memoria de 32, y encontramos el cociente en EAX, siempre en el registro A, y el residuo en el registro D, en este caso EDX. Bien, con los procesadores actuales, la división más grande que podemos hacer es un dividendo de 128 bits, bastante grande, donde la parte baja tenemos que ponerlo en RX, el mismo patrón, parte alta en D, el registro, el divisor puede ser un registro de 64 o memoria, y acá lo mismo de antes. ¿Sí? El cociente va a estar en el registro A, en este caso RAX o RDX, el residuo. Bueno, así está hecho por hardware, no podemos modificarlo. Y veamos algunos ejemplos entonces para... A ver, tomen papel y lápiz, a ver si no se han olvidado, señores, no se han olvidado de dividir. Bien, vamos a empezar por lo más fácil, división de enteros sin signo. A ver, yo quiero hacer un programa para dividir 251 dividido 12. Díganme cuánto es el cociente y cuánto es el residuo. Espero que no se hayan olvidado de dividir. ¿20 y 11? Ok, 20 y 11. ¿Alguna otra respuesta?
Está bien. ¿Está bien? Muy bien. 20 sería el cociente, supongo, y 11 el residuo. Entonces, ¿cómo sería el programita? Muy sencillo. Obviamente vamos a usar este primer formato. Acá vamos a poner el dividendo y acá en otro registro o memoria el divisor. Veamos lo que hemos hecho acá. Ahí está, señores. Move a X. Move a X. Esto es obligatorio. Move a X 251, que es el dividendo. En hexa sería esto. Y el divisor, que es la mitad, dijimos, tenemos más libertad. Podemos tomar cualquier registro de 8 bits. Por ejemplo, CL, CH, DL, DH, BL, BH, etcétera, etcétera. Ok, 12. Y luego le digo, igual que en la multiplicación, diff. Solo hay que especificar el registro donde hemos colocado el divisor, dado que el dividendo sí o sí debe estar en ahí. Produce 20, correcto lo que me dictaron, como cociente. Produce 20 como cociente, 14 en hexa, que lo tendríamos que encontrar en AL, hemos dicho. El 20 tendríamos que encontrarlo en AL. Ok, y el residuo, que es 11, como me dictaron, que tendría que encontrarlo en AH. Veamos si es cierto. Acá está el programita. Voy al inicio. Ok. Cargo el dividendo en AX. En este caso, es bien pequeño el número, es 00FB. Luego voy a cargar el divisor en el registro CL acá. Acá. Y ahora le digo diff. Y solamente hay que decirle dónde está el divisor, ¿no? Porque el dividendo, hemos dicho, es obligatorio que estén ahí. Ahora le doy F7. Ahí está, señores. Correcto lo que me dictaron. 14. Esto hay que interpretar, ¿no es cierto? Este 14, AL, ahí nos devolvió el procesador el cociente. 14 en hexa es 20 en decimal. Y en AH, 0B me dictaron 11, que es correcto, 11. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ahora hagamos la siguiente división. Quiero dividir 5.147 entre 300. A ver, con 2 pasos podemos hacer la división. ¿Quién me dice el resultado? ¿Cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? $5.147 dividido 300. 17 y resto 47. Muy bien, 17 el cociente y 47 el residuo. ¿Qué formato puedo usar? ¿Puedo usar el mismo formato o no?
¿Puedo usar el mismo formato o son muy grandes los números? Son muy grandes. ¿Cuál es muy grande? 5147. No. 5147. Estamos hablando de números sin signo, ¿no? En AX. ¿Se acuerdan de los rangos, señores? Y seguimos insistiendo. Si no me equivoco, es 65.535. De sobra. ¿Qué pasa con el divisor? Ahí sí, el divisor es muy grande para almacenarlo en un byte, porque el mayor entero sin signo en un byte es 255. ¿Cuántas veces lo habremos repetido? Entonces esto no cabe en un registro de 8 bits, en un byte. Entonces me voy a ir a este formato. No me queda otra porque no puedo almacenar 300. Ok, entonces, ¿cómo sería? Ok, entonces, hagamos la división. Move AX 5147. Lo vamos a mover en AX. Ahora, cuidado acá, señor. Acá empiezan los problemitas. ¿En cuánto está de X? Porque cuando va a hacer la multiplicación, el procesador va a considerar concatenado estos dos valores como si fuera un solo valor, obviamente, que va a ser el dividendo. Ok, entonces tenemos que asegurarnos qué cosa. De colocar la parte alta, en este caso, en 0. ¿Por qué? Porque si no, dx puede tener cualquier valor, lo que llamamos generalmente una basura. Y si yo lo dejo así, va a tomar el contenido de dx que tiene cualquier valor, ¿sí? Lo concatena con esto y no es el dividendo, no es 5.145. Entonces no se olviden de esto. Ok, y el divisor, cualquier otro registro de 16. Cuidado, no usen el dx, ¿no? Okay. Por ejemplo, en este caso, el cx. 300 ahora sí cabe en cx, ¿no? Bien, y luego, igual que antes, solamente tengo que especificar el divisor. Y me dictaron correctamente 17, correcto, el cociente, que lo vamos a encontrar en AX 0011 en hexa, y me dictaron 47, correcto, no es el residuo, que en hexa sería 002. F lo tendríamos que encontrar en DX. AX, veamos si es cierto. Okay. Ahí está. X. Ok, ahí está. ¿No? Ahora, si yo no pondría esta instrucción, el divisor quedaría como ¿cuánto? Dx seguido del contenido de... ¿Y cuánto hay de x acá? A ver, ¿qué valor? Miren, tiene este valor previo.
Entonces, tomaría el procesador como dividendo. 1, 4 es 0 seguido de 1, 4, 1b. Pero ese no es nuestro dividendo. Por eso que esto tengo que colocarlo en 0 con esa instrucción. Ahora sí. El dividendo es 0, 0, 0, 0, 1, 4, 1. Cargo el divisor en CX, por ejemplo, este de acá. Y luego, fíjense qué registros van a cambiar. He hecho la división. Fíjense que 2 registros se han colocado en rojo. En AX obtengo entonces el cociente. 11 es 17, obviamente, en decimal. Ahí está el cociente. El residuo me lo almacena en DX. Y ahí lo tienen en rojo, 002F. Esta parte de acá, ¿no? 002F, que es 47. Entonces tengan mucho cuidado con esto de acá. Ok, veamos otro ejemplo. Bueno, acá ya los números son más grandes. Ya tienen que usar una calculadora. Supóngase que quiero dividir todo este número entre este número. Bien, en este caso obviamente voy a usar este formato. Ok, comprueben ustedes después si los números caben para este otro formato. Entonces una división bien grande donde el dividendo va a ser de 128 bits, ¿no? Bueno, el patrón es el mismo. Move RAX. Esto. Pero no se olviden de colocar en 0 la parte alta. Igual que hicimos antes. Ok. El divisor, por ejemplo, en RCX. ¿Qué es esto de acá? Bien, ¿y qué produce? Bueno, si toma una calculadora, va a producir 3 como cociente, que lo vamos a encontrar en RAX. Y todo esto como residuo que en hexa sería. Veámoslo. Cargo. Bueno, en este caso es puro F. En cuanto a esta RDX, fíjense que tiene cualquier valor previo. Si yo lo dejaría así, ¿cuál sería mi dividendo? Sería todo esto seguido de todo esto, pero este no es mi dividendo, solamente esto. Entonces esto lo pongo en 0, igual que antes. Ahora sí, el dividendo es todo esto. Seguido de el divisor en RCX, acá. Esto de acá. 4 seguidos. Voy a hacer la división, tendría que aparecerme en 2 registros distintos. Ahí está lo que dijimos. 3 cociente y todo esto el residuo. ¿Ok? Ahora, para finalizar. Bien, ¿y qué pasa si yo tengo un dividendo bien grande?
Por ejemplo, vamos a tomar este formato de acá para cambiar un poco. Antes nuestro dividendo cabía en los registros de orden inferior, por ejemplo AX o EAX o como en el último caso RAX. Pero hay casos en que mi dividendo no va a caber solamente en este registro, o sea que tengo que usar también este. Entonces no lo voy a colocar en cero. A ver, un ejemplo. Quiero dividir este número. Una variable A está a nivel de 4 entre B, que es esto. Obviamente, si ustedes se fijan en los rangos, este número no cabe en EAX. No cabe en EAX porque es demasiado grande. Entonces, ¿cómo sería el programa? Bueno, acá lo tiene. Move EAX A. Pero en este caso, dado que el que manda, como sabemos, el registro EAX, solamente me va a cargar los 32 bits, ¿sí?, de orden inferior. Y luego, move a EDX, no lo voy a colocar en cero, me falta un pedazo. Entonces vaya a memoria, a la variable A se desplaza de 4 y va a encontrar el otro pedazo. ¿Okay? Bueno, el divisor lo vamos a colocar en EBX y luego, igual que antes, diff, solo especifico el divisor. El cociente lo voy a encontrar en EAX y el residuo en EDX. Veamos si es cierto. Entonces, a ver. Vámonos a memoria para que lo veamos bien. Acá lo tenemos. Si quiero verlo como entero, 64 long. Ahí está. Esto es lo que habíamos definido. Entonces ahí está. Si lo vemos en hexa. Okay. Es todo esto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Fíjense. En EAX solamente cargamos esta parte de acá. ¿Sí? Pero me falta, eso lo hemos hecho en EAX, me falta EDX, que es el otro pedazo. Este pedazo de acá. Entonces nos desplazamos de 4, 10, 14. Nos desplazamos de 1, 2, 3, 4 acá. Entonces ahorita el dividendo, ¿dónde está? Acá, seguido de esto de acá. Cargamos el divisor. Dividimos. Y ahí está, señores. Acá encontramos el cociente. AX. Y acá B, etcétera, es el residuo. Entonces, señores, resumiendo dos cositas. ¿Sí? Cuando usamos estos formatos, cuidado que a veces solamente el número es pequeño y usamos el registro de orden inferior, ¿no? Si cabe perfectamente en esto, bueno, asegúrense de poner en cero. Ahora, si el número, el dividendo es muy grande, entonces tienen que colocar la parte baja en AX y desgraciadamente la parte alta en otro registro. Igual sucede acá, igual sucede.
Ok, se lo dejo entonces para que lo vean después con calma. Si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a finalizar con algunos, y acá siguen peores los dolores de cabeza. Vamos a ir a hacer divisiones de enteros con signos, ¿sí? Por ejemplo, menos 95 dividido 12. Pero con signo, por ejemplo, en este caso este es negativo, este si quieren le ponemos que no es necesario, es positivo. ¿Quién me dice cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? Menos 95 dividido 12. Nadie se han olvidado de dividir. No, no puede ser, señor, el futuro ingeniero. No saben dividir menos 95 dividido 12. Menos 7. ¿Ya? ¿Qué, al cociente, ya? ¿Qué más? Creo que por el momento se nos va a sale. Menos 7, me falta el residuo. 91 No, No, 4. menos 11. No, menos o más. Menos. Ok. A ver. 95 dividido 12 me da un cociente de menos 7, correcto, menos 7, y un residuo de menos 11. Ok, a ver, señores. Acá tienen, señores, las posibilidades para que se acuerden del colegio. El dividendo puede ser positivo o negativo. En este caso era negativo, correcto. Y el divisor puede ser positivo y negativo. O negativo. Obviamente, si yo hago las combinaciones posibles, tengo estos 4 casos. Okay. El caso que nosotros tenemos sería este de acá. Este de acá. Entonces el cociente es negativo, en este caso menos 7, y el residuo también es negativo. Si ambos fueran positivos, el cociente es positivo, el residuo, bueno, etcétera, etcétera. Pueden comprobar entonces que es correcto. Por ejemplo, en nuestro caso, tendríamos que hacer 12 multiplicado por menos 7. ¿Cuánto es 12 multiplicado por 7? Menos 7. ¿Cuánto es 12 multiplicado por 7? 84. 84, muy bien. Negativo, por supuesto, ¿no? 12 multiplicado por menos 7. Ahora, si le sumo el residuo, debo obtener el dividendo, ¿no? Y el residuo es menos 11. Menos 84 menos 11, menos 95.
Ok, entonces repasen eso, señores del colegio. Bien, entonces, ¿cómo sería entonces el programa? A ver, el programa, dado que los números son pequeños, podría usar este formato. El dividendo cabe perfectamente en AX y el divisor en cualquier registro o memoria de 8, ¿no es cierto? Y entonces acá lo tenemos. Move AX. Este formato es el mismo para enteros con signo y sin signo. Move a AX. El dividendo, que es menos 95. Perfecto. El divisor tenemos libertad, en este caso CL más 12. Y div. ¿Ok? Bien, es lo mismo, ¿no? Y div CL. Alguien me dictó menos 7, correcto. Tendríamos que encontrarlo ¿dónde? En AL y menos 11, que es el residuo en AH. Veamos si es cierto. Debe ser. Acá. Ya. Menos 95, señor, en complemento 2, pueden probarlo. Es FFA1. Eso va en... El divisor obviamente es positivo, es 12C. Dividendo, divisor. Hago la división, F7. Ahí está, señores. F9. F9. Complemento 2. Yo creo que todos pueden saberlo. F9 entonces es menos 7. Que es el cociente. Y tengo otro negativo acá, F5. En complemento 2 es menos 11. ¿De acuerdo? En AL el cociente. En H. ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a hacer el mismo programa, pero ¿qué tal si a un programador se le ocurre hacer lo siguiente? Dice, voy a hacer una división de menos 95 dividido 12. Bien, entonces él toma esto de acá y dice, menos 95 cabe perfectamente en AL. Y dice, move AL menos 95. ¿Y qué pasa con AH? ¿Qué pasa con AH? Le pongo 0, como hicimos con los enteros sin signo. No, porque le estaría cambiando el signo. Muy bien, señor, no puedo hacerlo. Entonces, señores, vamos a hacer un repaso de lo siguiente. Bien, a veces se necesita
hacer una extensión de un número. ¿Qué significa eso? De un operando. Significa, por ejemplo, yo tengo un operando que tiene un tamaño de un byte y quiero extenderlo a 2 bytes, un word, o sea, 16 bits. Tengo un operando que ocupa 8 bits y quiero extenderlo a 16 o a 32 o a 64. Entonces tengo dos posibilidades. Si yo tengo enteros sin signo, por ejemplo, en 8 bits tengo 100, que en hexa es 80, cabe en un byte, obviamente, 8 bits. Y quiero extenderlo a 16. ¿Qué le antepongo acá? 0, ¿no es cierto? Este número es igual a este, sigue siendo 100. No cambia en absoluto. Puedo extenderlo a 32, puedo extenderlo a 64, basta que yo le coloque ceros adelante. Pero cuidado con enteros con cero. Por ejemplo, más 64 en un byte es 40. Y si yo le extiendo a 16 bits, ¿puedo colocarle ceros adelante o está mal? Se puede. Se puede, este número sigue siendo más 64. Pero, aquí está. Si yo tengo un negativo, menos 64, complemento 2 es 0. Si yo acá, igual que hicimos anteriormente, lo extiendo colocando ceros, ya la extensión no es correcta. ¿Por qué? Bueno, es obvio, ¿no? Este número se me vuelve positivo y ya no es el mismo número. Lo que hay que hacer es replicar el bit de signo, que es el bit más significativo, como saben, a la izquierda, hasta completar entonces, en este caso, los 16 bits. Este número, aunque ustedes no lo crean, pueden comprobarlo, sigue siendo menos 64. Entonces, acá, señores, ¿ok? Acá, señores, tendríamos que tener mucho cuidado. Yo no puedo poner como antes, cuando el número era sin signo 00. ¿Se acuerdan que poníamos un SOR para acerarlo? Porque si no, este número que es negativo se me va a volver positivo y ya no es el mismo. Bueno, entonces, señores, para complicar las cosas, aparecen 4 nuevas instrucciones que justamente hacen lo que acabamos de decir. ¿Qué hacen? Si yo quiero extender, hacen esto. Si el número es sin signo, le coloca 0, lo extiende con 0. Y si es con signo, le extiende con F. ¿Y cuáles son esos números entonces? Perdón, esas instrucciones. Bien. Convierta byte a word. Estas instrucciones solo se usan para divisiones. En este caso, va a extender a L a H. ¿Por qué? Porque me interesa esto de que me extienda a L a H, no a cualquier otro registro. ¿Okay? Siguiente, convierta Word a doble. ¿Qué me va a extender? De AX, me lo extiende en el registro, pero no cualquier registro, sino de X. ¿Para qué usarlo en la división? Convierte, extiende a X en DX. Doble a quad,
Bueno, sigue el mismo patrón de E a X, lo extiende en E de X y quad a octa word, 8 word, 8 por 16. Ok, R a X lo extiende en R de X. Entonces, volviendo acá, fíjense. Le digo, convierta byte, porque esto está en un byte en AL, a Word. ¿Dónde me lo va a extender? Me lo va a extender entonces en AH, veámoslo. Entonces dijimos, un programador puede hacer lo siguiente. Simplemente copia menos 95, acá está, A1. Pero ¿cómo queda AH? Este es un número negativo. Aquí hay F5. Entonces le digo, conviértame byte a 1, a Word, o sea, en la parte alta. Y fíjese que me ha puesto FF1. Como el número es negativo, ok, me ha puesto. Si este número fuera positivo, acá vamos a ver, tengo 0, 0. Entonces este número sigue siendo menos 95. Bueno, el divisor CL. Ok, CL. C sería 2, hemos dicho, C, correcto, ahí está el menos 95, C. Ok, y donde encontramos, igual que antes, el resultado es el mismo, el cociente en AL, el residuo en AH, y acá lo tenemos, lo que vimos antes, ¿no? F9 que es menos 7 y F5 que es menos 11. Ahora, otro ejemplo. Supóngase que yo quiero hacer esta división. ¿Se acuerdan que este ya no puedo usar el primer formato? Este es muy grande para que caba en un byte. Entonces voy a usar el segundo formato. Entonces cargo AX. Y luego, ¿qué hay en DX? Ok. Convierta Word, este es Word, ¿no es cierto? A doble. Lo va a extender, pero no a cualquier registro, sino al DX, porque esto se usa en la múltiple. Solo hay que poner el memónico del código de operación, nada más, porque todo está implícito. No se coloca nada más. Y en CX ponemos, a ver, veámoslo. AX. Ahí está. AX. Y ahora, ¿qué hay en DX? Ahí esto de acá. Entonces, cuidado. Ahí hay una basura. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos convierta, extiéndalo a DX. Como es negativo, acá me tendría que aparecer F, 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 ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Ahí está. Ahora este número es todo este. F, 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 E, D, E5. Y ese número sigue siendo menos 5147. Entonces está claro cómo trabaja eso. El divisor, hago la división y hay dos registros que me aparecen en rojo. El cociente me tiene que aparecer en AX. ¿Okay?
y es correcto. Tendría que ser el cociente menos 17. Ahí está. En complemento 2 pueden comprobarlo, es FFEF. Y en otro registro, siempre en el registro D, me aparece el residuo, que es FF negativo también, FF de 1. Ustedes lo pueden comprobar. Este número es menos 47. ¿Okay? A ver, otro ejemplo. Este de acá. Ya, entonces para este vamos a usar el tercer formato. Este de acá. ¿Ok? Bueno, pero el patrón es el mismo en AX, en este caso ya no AX, sino EAX. Pero acá, cuidado, lo extiendo al EDX doble a 4, ¿no? Este es un doble a 4. El divisor en SX y entonces, ahí está. Esto. Pero cuando haga la división el procesador va a tomar 64 bits, esto más esto de acá. Entonces, cuidado, acá hay basura, entonces voy a extender esto de acá a EDX, para eso es esta instrucción. Convierta doble a quad. ¿Y qué me va a aparecer acá? Puro F, correcto. Esto concatenado a continuación con esto es el dividendo. ¿Ok? El divisor y ahora el resultado me tiene que aparecer acá, el cociente, y acá el residuo. Ambos negativos, correcto. ¿Qué más? Ok, y ahora lo mismo de antes, señores. ¿Qué tal si yo tengo un número grande? Porque hasta ahora los dividendos lo hemos colocado en la parte baja y lo hemos extendido acá, ¿no es cierto? Acá lo hemos extendido acá. Pero ¿qué tal si yo tengo un dividendo grande que no cabe solo en AX? Por ejemplo, ya quiero dividir todo este número entre este número. Dividendo, divisor. Ven, hacemos lo mismo que hacemos antes. Ya, el dividendo en EAX. Como en memoria está en Lidolendia, ok, justamente voy a agarrar la parte baja y la voy a cargar en EAX. Y luego, cuidado, no voy a usar estas instrucciones. Voy a cargar en EDX, ¿sí?, la parte alta que me queda. Entonces habré construido mi dividendo. He construido el EAX, le he pasado la parte baja y luego la memoria también y he cargado la parte alta. Entonces no hay para qué extender nada. Ya está el divisor en cualquier otro. X, hago la división. Entonces veamos. Ya, fíjense, voy a memoria, la parte acá, 40.
Ya fíjense que todo esto sería el divisor. Perdón, el dividendo. Entonces, la primera parte, esta de acá. Ok, lo paso a EAX. Y la parte restante, tengo que pasárselo a EDX. Cuidado que acá me desplazo de 4, ¿no? Ahí está. Cuando el procesador haga la división, va a tomar C más esto, ¿ok? Y lo va a dividir entre lo que hay en SX. Y ahí está. Este es el resultado del cociente y este es el residuo. Bien, y lo mismo si tengo un divisor lo más grande posible en RAX, voy a dividir estos dos números, bueno, ya véanlo ustedes, estos dos números. Este es el dividendo, este es el divisor. Obviamente este no cabe en RAX, es más grande, entonces la parte baja en RAX, la parte alta en RDX. Cuidado acá, desplácense de 8. Bueno, el divisor en RCX y donde va a estar el resultado en EAX y en EDX. Ahora, el resultado yo lo puedo almacenar como ustedes ven acá. Si yo quiero almacenarlo en memoria. A ver, vamos a la 4030. Ya, el resultado, ok, el cociente va a estar en EAX, entonces lo almaceno en una variable que llamo cociente. Y el residuo en otra variable, por ejemplo, residuo. Y es lo que estamos haciendo acá. Ahí queda almacenado el cociente. Y el residuo que está en EDX, en otro registro, lo almaceno en otra variable. Esto, señores, es lo que, bueno, esto es lo que he dejado para que estudien la semana. Okay. Entonces hemos visto diff y diff, que en los lenguajes de alto nivel tendríamos la división, los operadores aritméticos y también tenemos lo que se conoce como el módulo. ¿El módulo qué es? Es el residuo, ¿no es cierto? El resto de la división. Si yo en un programa me interesa conocer el residuo, bueno, le coloco el porcentaje y me va a devolver el residuo. Que es lo que nosotros hemos hecho acá. ¿Sí? Este viene a ser el residuo. Si quiero trabajar con el residuo, y este es el cociente. Para finalizar, acá tengo una división entre 0. Por ejemplo, cargo, este es el dividendo en AX y en DX. Y el divisor está en 0. En modo inmediato, 0. A ver qué pasa si yo ejecuto este programa. Bien, vamos a irnos a donde está. El programa se llama diff 0.
Ahí está el mensaje de Microsoft. El programa dejó de funcionar, obviamente, porque obviamente hay una excepción al sistema operativo. No se puede realizar esta división entre ceros. Si lo vemos también en el debugger, división entre cero. Ok. Bueno, cargo la parte baja del dividendo, la parte alta, y ahora en CX tengo un 0. Le doy F7, fíjense acá. Acá me va a salir un mensaje. Dice, primer chance, hay una excepción en esta línea del programa, en la 40156A. Y este es el número para el handler del Windows. Bueno, por ahora no nos interesa. Este es el número de la excepción al del sistema operativo. No me permite avanzar con F7. Si yo le doy F7 no puedo avanzar porque el programa no puede hacer una división entre cero. Bueno, señores, finalizamos acá. La próxima clase, si tuvieran algunas dudas o consultas, con esto finalizaríamos la parte de las instrucciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. ¿Ok? Una pregunta, ingeniero. Sí, señor. El práctico de la siguiente clase, ¿sobre qué va a ser? El práctico va a ser sobre modo de direccionamiento con un arreglo. O sea, acceder a algunos elementos de un arreglo, usando algún modo de direccionamiento. De lo que hemos visto, los modos de direccionamiento, ¿no? Modo inmediato, modo inherente. Por ejemplo, ahorita hemos visto algunos modos de direccionamiento inherente. Por ejemplo, convierte by a word. No tenía ningún operando, es un modo inherente. Luego vimos el inmediato, ¿sí? El por registro, el directo, y luego 3 modos indirectos, ¿no? El indirecto por registro, base más índice, índice escalado. No se olviden, señores, con el auxiliar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay, entonces finalizamos. Nos veremos entonces el día jueves, donde vamos a tener entonces un pequeño práctico de programación. Bien, entonces si no hay preguntas, finalizo. Gracias y hasta luego a todos. Vamos a finalizar. Hasta luego, gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego.